arquitectos y agrimensores. Tenemos en primer lugar la presencia de la ingeniera civil Dilma Janet Mexicanos Yol. La ingeniera Dilma es maestra en Ciencia y Tecnología del Medio Ambiente, es profesora de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos, es coordinadora de la sección de concretos del Centro de Investigaciones de Ingeniería, tutora y asesora de trabajos de graduación, integrante de la Comisión de Acreditación, profesora en la capacitación de maestros de obra, vocal sexta de la Fundación para la Superación de la Ingeniería, FUNCIN. En esta ocasión nos presenta la ponencia denominada Análisis Técnico Habitacional del Municipio de La Unión, Departamento de Zacapa, Guatemala. Entonces, ingeniera, por favor, demos inicio. ¿Y a todas? No, ahora sí solo todas. Buenos días, vamos a dar inicio con la presentación sobre el análisis técnico habitacional del municipio de La Unión, Zacapa, departamento de Guatemala. Este análisis se realizó debido a las necesidades que surgieron a partir de un temporal que afectó la zona de Oriente, específicamente lo que es el municipio de La Unión. Este trabajo se hizo conjuntamente con la Coordinadora para la Reducción de Desastres, CONRED, ya que las autoridades de nuestra facultad pues han hecho algunos convenios con ellos, en los cuales nosotros como equipo técnico hemos estado apoyando para dar algún tipo de solución a estas situaciones de emergencia que se han suscitado debido a los cambios climáticos. Como antecedentes, lo que es el municipio de La Unión es un municipio que es dedicado a la agricultura y debido a eso se han encontrado los diferentes contratiempos para lo que es la situación actual que tiene habitacionalmente hablando. La extensión cuenta con 211 kilómetros cuadrados, es un área tiene una topografía bastante irregular, a pesar de tener una extensión bastante grande. Su altitud es de 880 metros sobre el nivel del mar, cuenta con un índice poblacional aproximado de 2.500 a 2.600 personas. Las causas que provocaron estos deslizamientos son varias, dentro de ellas es la situación en la cual se encuentra ubicado el municipio, que cuenta con mucha humedad debido a que tiene dentro de su área 10 ríos, un zanjón y 24 quebradas. Aparte de esto, la erosión del suelo por el uso que se le ha dado dentro de la agricultura ha provocado que el suelo se haya desgastado, que haya perdido algún tipo de propiedades y que haya sido bastante deleznable en el momento de la saturación. El análisis técnico que nosotros hicimos como comité o como una coordinación o un grupo de voluntariado, porque lo hicimos por medio de estudiantes de la Facultad de Ingeniería, fueron parte del equipo evaluador, lo hicimos a través de formatos que nos proporcionó la Asociación Guatemalteca de Ingeniería Sísmica, AGIES. Por medio de esos formatos nosotros hicimos una inspección de cada vivienda. En algunas se pudo hacer en las partes interiores y en otras solamente exteriormente, debido a que luego del deslave ocurrido, toda la población emigró, algunos llegaron a albergarse, algunos sitios que se colocaron como albergues temporales que tampoco eran muy seguros, pero que era la única solución. Entonces, incluso cuando nosotros llegamos, las viviendas estaban totalmente abandonadas, en algunas todavía se podían encontrar residuos de alimentos que había dejado la gente porque tuvo que salir en la noche de emergencia. Entonces, la evaluación que hicimos fue, como les decía, en algunas viviendas interiormente y en otras solamente por lo que podíamos ver afuera, porque
la población no estaba, el pueblo era un pueblo desierto, entonces no teníamos la facilidad de poder entrar a las viviendas y poder observar realmente lo que estaba sucediendo dentro de su estructura. Como pueden ver ustedes, algunas de las fotografías que traigo, lo que provocó fue cortes en los muros debido al tipo de material con lo que está construido. Y también pueden ver, estamos haciendo una señalización de los cambios de niveles que hubo, porque no solamente hubo deslizamientos, sino que también hubo asentamientos en algunas partes. El informe técnico pues lo realizamos luego de ver todas estas características estructurales en las cuales se podía observar que ya las viviendas, algunas fueron declaradas no habitables, otras fueron declaradas como que necesitan un estudio más profundo para determinar si la población puede regresar a las mismas. Hasta la fecha todavía no ha regresado todas las familias a vivir a sus casas. Algunas personas, algunas familias se quedaron todavía en otros lugares, porque debido a esta situación del suelo, como ven yo acá les puse que hubo un corte en la carretera, de ahí, de estos lugares críticos, tomamos muestras de suelo para determinar cuáles eran sus propiedades. Si se dan cuenta, lo que son los suelos limoareno-arcillosos y los suelos arenograbosos son suelos que tienen muy poca cohesión y que por la saturación que han tenido, por la naturaleza del suelo, han provocado licuefacciones que es lo que ha provocado el deslizamiento total de los suelos y de los terrenos. Un poquito adelantada, pero bueno, el efecto social que se tuvo fue precisamente la emigración de toda la gente que ahí poblaba. Entonces, hasta el momento, como les decía, algunas familias no han regresado, algunas tuvieron que regresar por no perder el tráfico, pero siempre bajo las condiciones que estaban en un riesgo total, porque las casas realmente no estaban habitables. Luego de haber hecho todo el análisis, las evaluaciones y haber estado en el sector, que permanecimos alrededor de 3 días realizando esta evaluación, como les digo, no hubo mayor apoyo, solo de las autoridades como seguridad, porque el pueblo estaba totalmente abandonado. Cuando nosotros llegamos no había agua potable y como anécdota, nos tocó tomar agua recogida de lluvia sin ningún tipo de tratamiento porque no había agua, no habían alimentos, no podían pasar los vehículos para abastecer a la comunidad. Entonces sí fue una situación bastante difícil y costó que esto se restableciera, puesto que las vías de acceso que comunican a los municipios interiormente, casi todas estaban colapsadas o estaban tapadas por derrumbes, o algunas, como vieron en algunas fotografías, hubo una calle principal que tuvo un desfase de la línea central de alrededor de 3 metros, o sea, completamente la carretera se desfasó 3 metros, entonces sí era imposible poder llegar al lugar. Y dentro de las conclusiones, después de todo esto, nos dimos cuenta que el tipo de vivienda que se utiliza allá está construida sin ningún tipo de asesoría técnica. El tipo de material es un material que no debería de utilizarse en esas comunidades porque no lo están utilizando adecuadamente. Debido a que no hay una orientación técnica para que se construya, yo les quise representar acá. Encontramos dentro de la casa, la casa que está a la orilla del barranco, esa casa se desfasó completamente. De ver una parte que está únicamente en el aire, en voladizo, son viviendas que no tienen cimientos, entonces por lo mismo, al ocurrir el deslizamiento fueron arrastradas completamente. En algunas, como en la de abajo, que lo único que le hace falta es el techo, es porque son techos de lámina o incluso solamente troncos, o madera o lo que bien pueden colocarle, ¿verdad? Entonces no hay ningún tipo de asesoría técnica
para poder realizar estas construcciones. Entonces yo les puse también como ejemplo la raíz de un árbol, cómo quedó luego del deslizamiento. O sea, fue un deslizamiento muy, muy grande, muchas toneladas de tierra que se tardaron alrededor de, bueno, casi los 2 meses en poder liberar. Como les decía al inicio, la topografía es bastante irregular. El casco urbano se encuentra prácticamente en un agujero y pues todo lo que está alrededor son laderas y hay muchos cortes que ponen en vulnerabilidad al casco urbano en sí. Pero realmente el efecto que tuvo esta tormenta fue en el casco urbano, o sea, fue parte del casco urbano lo que dañó. Y ya dentro del propio casco urbano, donde se encuentran las autoridades, los edificios escolares de salud, también tienen daños, porque hubo desfasamiento de suelo, hubo un deslizamiento y esto provocó algunos cortes de muros. Dentro del registro fotográfico que les traigo, pueden observar en la fotografía el desfasamiento que tuvo la carretera. Esa carretera, que era una carretera principal para ingresar al municipio, fue la que se desfasó y lógicamente colapsó. Luego también cómo las viviendas únicamente cambiaron de lugar y de posición, ¿verdad? Acá se puede observar, hubo casas que sí en su totalidad colapsaron, no quedó absolutamente nada de ellas, debido a que, como les indicaba, no hay cimientos, el suelo no tiene ningún tipo de cohesión, no hay nada que pueda sostener una vivienda. La carretera también fue devastada de una manera bastante grave, pues porque al final quedó únicamente en acceso a un carril, porque fue un carril completo el que devastó la tormenta. Y bueno, este es el equipo voluntariado de la Facultad de Ingeniería, que todos son estudiantes ya de cierre de la carrera de Ingeniería Civil. Fue necesario elegirlos de alguna manera también porque era importante que ellos tuvieran el concepto básico de lo que íbamos a hacer, de la evaluación que se iba a hacer, no únicamente poder determinar una vivienda porque estuviera dañada como no habitable. Incluso por el tipo de emergencia se hizo alusión a algunas viviendas que sí podían ser utilizadas todavía, que podían ser habitables, pero que estaban bajo cierto riesgo. Ahora, las viviendas que necesitan un análisis más profundo, se sigue trabajando sobre eso y en algunas sí se necesita demolerlas, porque lo único que se está provocando es el riesgo para que en posibles deslaves o deslizamientos puedan ser colapsadas. Ay, perdón. Bueno, ya se acabó. Bien. Entonces, esa es parte del análisis que se ha realizado y que, como les digo, seguimos en proceso sobre esto y como facultad, pues hemos tenido el apoyo de las autoridades actuales para poder trabajar conjuntamente con entidades gubernamentales, incluso no gubernamentales, también se acercan a nosotros para que podamos trabajar con ellos. Gracias. Bueno, queremos saber si existen preguntas tal vez para la expositora.